muchas voces a favor, muchas voces en contra. ¿Cuál es la lectura que sos el único diputado salteño que votó en contra de este proyecto? ¿Cuál es la lectura que haces general? Y después vamos a ir desglosando un poquito. Sí, efectivamente el único diputado que votó en contra, creo que obviamente de los tres diputados de La Libertad Avanza, uno esperaba que voten a favor, no así de los tres diputados que fueron electos por el peronismo, una que fue Pamela Canetti, electa en mi lista del Ujú. 2021, y bueno, y los dos que entraron por el espacio de Unión por la Patria hace nada menos que 4 meses, seis Sí. meses. Con lo cual, la primera lectura es que la política deja de representar obviamente a la sociedad en el momento en el que pide el voto para una cosa y después hace otra. Después, bueno, creo que hay una posición, sobre todo del radicalismo, de decir, bueno, aprobemos la ley ahora. Lo dijo De Loredo, de hecho, en su Sí. discurso, dijo, yo creo que esto no va a funcionar, no va a andar, pero te doy las herramientas para que cuando te estrelles no me eches la culpa a mí de que De que. nosotros no te dimos las herramientas. Y la verdad que para mí es una estupidez gigantesca, porque los que somos padres y tenemos hijos, sabemos que cuando un hijo va a querer meterle el dedo en el enchufe, vos lo frenás. No es que le decís, Exacto. bueno, sé qué, metelo y a ver si escarmentás. No, lo Claro. frenás antes de tiempo. Y bueno, me parece que un poco esa es la discusión general de esto, de el dirigente político tiene que tener una mirada integral y más global de lo que está pasando, y si nosotros creemos que esto va a un lugar que no es el adecuado, hay que frenarlo a tiempo, porque la verdad que hoy uno mira, por ejemplo, los pibes, sobre todo de 25 años para abajo, o de 30 para abajo, son pibes que tienen muy poca lectura, son pibes muy faltos de cultura, muy incultos. Yo no tengo ningún problema en decirlo porque es así. Ujú. Entonces te dicen, si la empresa da déficit, hay que privatizarla. Y son pibitos que no conocen. El Ay. discurso era, son empresas deficitarias, hay que privatizarlas. Y bueno, y se privatizaron empresas que después hubo que rescatarlas y tuvo que poner la plata el Estado. Esta situación es compleja, ¿no? Y fue muy loco que se le dio luz verde un día antes del Día del Trabajador. Eso fue muy loco y como que golpeaba un poco a la gente que capaz tenía una lectura un poco más compleja, más profunda de la situación. Un trabajador común, corriente, que sale toda la mañana a laburar, de quizás no saber realmente el impacto que puede tener esta ley. De acá a nada, ¿no? Y sobre todo en el futuro. Sí, de entrada tiene un impacto muy grande en lo laboral. Obviamente hay una reforma laboral que tiene que ver con, bueno, una moratoria para aquellos que tienen trabajadores en negros. Se eliminan las multas, es decir, que si ahora un trabajador te tiene a vos en negro, no tiene que pagar una multa por eso. Y después, bueno, la vuelta del impuesto a las ganancias, que es difícil de explicarlo, difícil de justificarlo para muchos de los dirigentes, no sé, digo, Y Sáenz, sí, el gobernador de la provincia de Salta, va a tener que explicarle a los docentes, a los enfermeros, a los médicos, por qué vuelve el impuesto a las ganancias. Bueno, vuelve porque sus tres diputados, los que exacto. responden a él, han decidido votar a favor de la vuelta del impuesto a las ganancias un día antes del Día del Trabajador, con lo cual un manso regalo le hicieron. Ujú. Y pensar también en esto, ¿no? ¿Quién va a dar esas explicaciones? Tenemos un gobernador que cada vez que puede ataca a los diputados libertarios, últimamente son los protagonistas de todas sus alocuciones, pero sus diputados han votado a favor de esta ley y en algún momento los trabajadores, los salteños, van a exigir una respuesta. ¿Cuál puede ser esa respuesta más que, no sé, traición? Yo pienso en traición. Totalmente, porque el gobernador se la pasa hablando de los tres diputados libertarios. Ahora, sus Exacto. tres diputados votan exactamente igual a los libertarios. Ujú. Y además, en el medio de esta ley ómnibus, lo que hubo fue una delegación de facultades. Y yo, como planteé en su momento en el discurso mío, mi participación, no se le puede dar facultades delegadas a un tipo que habla con un perro muerto, no se le puede dar facultades delegadas a un tipo que firma un decreto para aumentarle 48% el sueldo al gabinete y después dice, no, yo no sabía que estaba firmando. A ese Claro. tipo no le podés dar facultades delegadas. Entonces, cuando después venga Sáenz a quejarse de que le recortaron el fondo de aquí, el fondo Claro. de allá,
Lo que hay que hacer es recordarle que él le dio facultades delegadas. Entonces, cuando él dice, me cortaron el fondo de incentivo docente, el fondo del transporte, el esto, lo otro, hay que recordarle y decir, bueno, vos estás apoyando esto, entonces haga llorar al campito. Totalmente. Emiliano, ¿cómo ves vos el panorama para el Senado? Bueno, creo que va a ser más difícil para el gobierno en el Senado. Creo que hay una complejidad adicional, que es que los radicales del Senado no son los radicales de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados el jefe de bloque es Rodrigo de Loredo, que es un oficialista, asintomático, diríamos. En cambio, en el Senado los radicales son más opositores, son, lo que deberían ser en realidad oposición, con lo cual hay más votos en contra y creo que va a ser una cosa más compleja para la Cámara para aprobarse. Hablas de oposición y en definitiva lo que tuvimos en diputados fue una oposición mínima, digamos. Los que se dicen opositores apoyaron esto. Totalmente, todos, absolutamente todos, excepto lo que es el peronismo, y bueno, y la izquierda, y algunos como Natalia de la Sota o como algunos de Santa Fe, excepto ellos, el resto todos votaron a favor de todas las leyes, le llevaron adelante el proceso de negociación, con lo cual también es algo que interesante que va a suceder el año que viene, que es esta idea de que la sociedad está bastante partida en términos electorales. Digo, el año que viene la gente va a votar si apoya para que siga Milei o no, y si no apoya, lógicamente para que tenga una oposición cada vez más fuerte. En ese escenario electoral yo creo que el juego turbio este de los dialoguistas no va a tener espacio para colarse en las preferencias de la sociedad. Nadie va a votar un De Loredo que se arrodilla ante el gobierno nacional diciéndose opositor y después es un faldero, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿no? El año que viene tenemos nuevamente elecciones legislativas, se van a renovar algunas buenas bancas y viendo todo este panorama, ya hiciste una lectura más o menos, ¿no? La gente tiene que estar muy atenta a lo que va pasando, acordarse de los nombres, ¿viste? Es como que no nos dan descanso nunca para ver qué pasa con la Cámara el año que viene. Pero hablando en términos económicos, que es también de lo que solemos hablar, ¿vos cómo ves el panorama de acá a los próximos meses? Y una pregunta que nos llegó, si las privatizaciones con esta ley van a ser iguales que en la época de Menem. Sí, en su gran mayoría son parecidas, si es que van a estar o no atravesadas por la corrupción y demás, eso lo veremos. ¿Me estás escuchando? Sí, sí. Sí, perfecto. Y después, algo que sí es importante marcar de esto es, hay una ley de blanqueo en el medio de toda esta ley, que tiene algo que es muy perjudicial, que es que pueden blanquear no residentes. Los no residentes significa que un cártel colombiano, por ejemplo, de droga, puede venir y blanquear plata en la Argentina. Entonces, hay un tema adicional. El GAFI, sí, que es el organismo que se encarga de la lucha contra el lavado de activos a nivel internacional, hizo una advertencia sobre esta ley y dijo, guarda que la Argentina se convierte con esto en un paraíso fiscal de lavado de activos. Y a eso se le suma el RIGI, que es el régimen de incentivo a grandes inversiones. Sí. ¿Quiénes estaban pidiéndolo a eso? Las mineras, las petroleras. Ahora, desde la UIA y distintas cámaras empresariales salió también un comunicado diciendo guarda, porque las mineras ahora pueden traer bienes de capital, claro, que se producen en la Argentina, pero los traen sin aranceles, mientras que el que produce en la Argentina, cuando importa los insumos intermedios, va a tener que pagar aranceles. Entonces, la verdad que es totalmente primarizadora esta ley de la economía, y yo que veo hacia adelante en términos económicos, no veo una recuperación del consumo. La Argentina tiene un PBI que es básicamente lo siguiente: 67, casi 70% de ese PBI es consumo privado, un 12% es gasto público, un 8% es gasto público, sí, un 12% es inversión y un 13% es exportaciones netas. Bueno, el 70% que es consumo no se va a recuperar porque los salarios siguen matados a palo, sí, contra las prepagas, contra la nafta que vuelve a subir, contra la luz, contra el gas. No hay forma que eso recupere. La inversión, ¿para qué va a invertir en la Argentina si no tenés mercado interno? Claro. La gente cada vez más pobre.
además estás caro en dólares y además la mitad de las máquinas hoy en la Argentina están frenadas, con lo cual no tiene sentido invertir. Si querés producir más, prendés las máquinas que tenés apagadas y listo. El gasto público no va a crecer, obviamente, porque hay un ajuste. Y entonces uno dice, ¿dónde están viendo la recuperación en B, en esa B corta famosa? No hay ninguna posibilidad de que exista esa recuperación. Y lo que vamos a tener, si sale bien el plan de Milei, hacia fin de año es una economía con una inflación del 4 o 5%, estamos hablando de la inflación que tenía Martín Guzmán, con una economía reventada, con un desempleo que va a haber crecido muchísimo, y va a ir aplacando la inflación. Entonces va a decir, che, buenísimo, no tenemos inflación, claro, pero tampoco tenés laburo. O si no tenés inflación, pero ya no consumís lo que consumías el año pasado, entonces ¿cuál es la gracia de bajar que no haya inflación? Exacto. Emiliano, te comprometo para que vengas al piso, dale. Tenés que volver a este piso, ¿te parece? El lunes, si quieren, el lunes. Me encanta, listo, confirmado para el lunes, así seguimos hablando de esto. Un placer hablar con vos. Nos vemos el lunes. Dale. Chao, Nos vemos el lunes, saludos para todos.